presidenta. Buenas tardes a todos y a todos mis colegas senadoras y senadoras. Nos encontramos, como ya se ha dicho, sobre todo los integrantes del Frente de Todos, tratando un presupuesto que se orienta a superar la doble pandemia que hemos sufrido las y los argentinos en los últimos años. Por un lado, la retracción económica y pauperización social que nos dejó el gobierno de Cambiemos. Y por el otro, los devastadores efectos económicos y sociales de esta brutal pandemia viral. Es un presupuesto de recuperación y reconstrucción que empalma con el esfuerzo que se ha realizado a través de políticas de contención de daños implementadas durante el 2020 por nuestro gobierno. Pero no podríamos contar con un presupuesto expansivo e inclusivo de no haberse logrado la exitosa renegociación de parte de la deuda que ha permitido liberar recursos para atender las necesidades de las y los argentinos. En síntesis, estamos frente a un presupuesto para la reconstrucción del tejido productivo y de las tramas sociales, orientado hacia políticas que van a incidir de manera sensible en la reducción de inequidades y en la disminución de las brechas de género que aún tenemos en nuestro país. Contamos con un gobierno que habla con un lenguaje de inclusión y lo concreta, asignando los recursos correspondientes, y que ha mostrado una elección por la vida de sus ciudadanos cuando otros han demonizado estas opciones sin aportar nada en concreto. Como mujer y presidenta de la banca, quiero resaltar que por primera vez nuestro país tendrá un presupuesto con perspectiva de género y diversidad, que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el Estado Nacional para cerrar las brechas de género y eliminar las desigualdades, a la vez que posibilita políticas y programas concretos dirigidos a ese fin. Es también la primera vez que un presupuesto nacional menciona en su texto a las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que echa luz sobre sus condiciones de vida y los obstáculos que tienen en el ejercicio de sus derechos, los muchos obstáculos que tienen en el ejercicio de sus derechos. Hasta el momento, los avances respecto de la incorporación de una perspectiva de género en el presupuesto se basaban en identificar ciertos programas y actividades con impacto en las brechas de género. Ahora, en este presupuesto, además de aumentarse respecto del año 2020 la identificación de acciones y partidas con impacto en esas brechas, se han sumado una mayor cantidad de ministerios al proceso de etiquetamiento, así como también han sido incrementadas de manera significativa las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de género y diversidad. Quiero rescatar que este gobierno también ha creado el Ministerio de Géneros y Diversidad, que está trabajando justamente también para cerrar o achicar esa brecha. En total, en el etiquetado que presenta el proyecto de presupuesto 2021 se encuentran 55 actividades. Estas actividades corresponden a 22 organismos que funcionan en 14 dependencias estatales, en 13 ministerios y la ANSES. Además de evidenciarse una mayor inversión en políticas de género y diversidad, este etiquetado permite identificar distintas actividades y políticas que hasta ahora estaban invisibilizadas. Es decir, hoy estamos pudiendo ver la real dimensión de la inversión del Estado Nacional en la reducción de las brechas de género. El presupuesto asignado a las políticas de género representa un 15,2% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional y un 3,4% del Producto Bruto Interno. Las políticas de género del ANSES representan el 82,6% del presupuesto asignado a las políticas de género, distribuido principalmente entre las prestaciones previsionales, la asignación universal por hijo y la protección social y las pensiones no contributivas. En el Ministerio de Desarrollo Social, las partidas asignadas a la tarjeta alimentaria y el programa Potenciar Trabajo son los que están etiquetadas.
Las políticas de impacto de género en el Ministerio de Salud van de la mano de la jerarquización de la política de salud sexual y reproductiva, hoy Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Piensen que nos habíamos quedado sin ministerio. Y el reciente traspaso de esa área del Plan ENIA, o sea, Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y la creación en el ámbito de ese ministerio de una Dirección de Géneros y Diversidad. Señora Presidenta, el presupuesto asignado al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es 13 veces mayor que el presupuesto asignado al entonces Instituto Nacional de Mujeres en el año 2019, que de verdad era vergonzoso. Al interior del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el programa Acompañar de asistencia monetaria y acompañamiento de mujeres y personas LGBTI en situación de violencia por motivos de género de carácter general, tiene la partida más elevada, con 4.500 millones de pesos. Por otra parte, el presupuesto total de la Administración Pública Nacional destinado a políticas de género y diversidad nos permitirá avanzar también en la implementación de políticas transversales con otros ministerios, como son el Plan Nacional de Acción contra las Violencias con motivos de género, el fortalecimiento de la línea 144, la ley Micaela, el cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros en el sector público nacional, las acciones que surjan de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que recientemente se ha creado, el fortalecimiento de la política de educación sexual integral, la construcción de espacios de cuidado integrales para las mujeres. Que hoy estemos por aprobar un presupuesto con perspectiva de género y diversidad no es una decisión aislada, sino que es una construcción colectiva que responde a una demanda de los movimientos feministas y de mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la temática en el marco de un gobierno con sensibilidad y disposición política para favorecer estos análisis. En lo que tiene que ver con mi provincia de La Pampa, no podemos ocultar nuestra satisfacción, casi podríamos decir nuestro alivio ante el primer presupuesto de estos años en el que no nos sentimos relegados. En cada segmento de este presupuesto referido a La Pampa surge inevitablemente el contraste con los anteriores, en los que fuimos discriminados en cuanto rubro se pudiera analizar. Ya lo dijo claramente también el senador Lovera, porque lo conocemos los dos, lo que ha pasado en estos años. Ahora tenemos recursos para viviendas sociales, para la reparación de rutas, el cumplimiento de deudas que la Nación tiene con nuestra provincia. Siempre en el presupuesto anterior tenían el casillero vacío para La Pampa. Y es más, cuando se nos prometía una obra y hasta lográbamos incluirla en el presupuesto, era frecuente, por no decir habitual, que los fondos no llegaran. Hasta el presidente Macri hasta tuvo el tupé de ir a anunciar 3 jardines de infantes que nunca se construyeron en nuestra provincia. Este presupuesto prevé fondos para las rutas nacionales que la atraviesan, un renglón absolutamente desatendido en el gobierno nacional, en el gobierno anterior, con rutas en pésimo estado. Usted sabe, señora presidenta, nuestra provincia es una provincia ancha, de gran llanura, y que necesitamos que las rutas estén en condiciones. En muchos casos estuvieron cortadas por las inundaciones, absolutamente deterioradas, al punto de estar intransitables. El gobierno provincial tuvo que hacerse cargo con sus propios recursos para poder arreglarlas. También se prevén asignaciones para obras en la estación experimental Anguil del INTA y en localidades como Rancul y Guatraché para cloacas. Como exalumna de la Universidad Nacional de La Pampa, no puedo dejar de mencionar la alegría de poder devolverle a la asignación de recursos de nuestra querida Casa de Estudios el nivel que había perdido en los últimos años. Otro aspecto destacable del proyecto es el reconocimiento al esfuerzo de jurisdicciones, ya termino, como la nuestra, el esfuerzo de jurisdicciones como la nuestra, que en materia de energía eléctrica pudimos atravesar esta crisis sin contraer deudas con el mercado eléctrico mayorista. Entonces, señora presidenta, y ya para cerrar, quisiera destacar que no podemos ver
este presupuesto en abstracto, sino en las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Pero es un presupuesto realista, federal, que no se restringe a lo posible, sino que su prudencia expresa la necesidad de avanzar de manera consistente, pero sostenida, como lo destacan sus metas plurianuales, asentando en una lógica federal e inclusiva. Por todo lo señalado, señora presidenta, adelanto mi voto positivo. Muchas gracias. Gracias, senadora.